Prepárense, amigos. La mente reprobada ahora ha alcanzado niveles más altos. Este hombre que ven aquí en pantalla, seguramente lo recuerdan porque es el exfuncionario del presidente de los Estados Unidos, Biden. Él ha sido funcionario de la administración que ha sido arrestado varias veces ahora por robar equipajes de mujeres en el aeropuerto de todas partes del mundo. Este hombre ha sido descubierto como ex líder del grupo de las Hermanas de la Perpetua Indulgencia. Quizás ese nombre no lo recuerdes o no lo conozcas, porque pertenece a un grupo del centro de toda una controversia en un caso de que son las Hermanas de la Perpetua Indulgencia. Es un grupo de drag queen quienes se maquillan burlándose del cristianismo y de la fe de ellos. Ese nivel exigirá una mente reprobada en todas partes, y donde esa mente domine, el final de Romanos 1, donde hay una mente reprobada, entonces todo lo impropio comienza a suceder. Toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con todos los que las practican. No hay un juez en funciones en la Corte Suprema que no sabe lo que dice la Biblia acerca de la homosexualidad, pero igual lo afirman. Esa es la mente reprobada, y ahora va a dominar nuestra sociedad. No hay nada normal en el tiempo en el que vivimos. Vivimos en un tiempo que es peor que Sodoma y Gomorra, un tiempo donde las mentiras y el pecado es aceptado y celebrado. Estamos trabajando en una cultura que estamos viviendo, en esta cultura en la que voy a decir ahora, y lo diré, el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, Canadá, esto no es normal. Créalo o no, cada una de las naciones tiene un embajador para promover el pecado y la inmoralidad en todo el mundo. Por ejemplo, este es el embajador de Australia para la igualdad de género. Estamos viviendo en una cultura que está bajo la ira divina. Esta cultura ha sido reprobada. Esta cultura, esta sociedad, está tan lejos de la normalidad, donde casi todo el mundo ha pronunciado pronombres que no reflejan cualquier verdad o realidad. Like I said, I am Maxwell, I am trans, I am big gay baby. My pronouns are they, them. What are yours? Esta es la locura que ahora se ha apoderado de nuestra sociedad, en la que eres un hombre y crees que eres una mujer, en el que eres una mujer y crees que eres un hombre, en el que crees que eres un género fluido. Esto es una locura. Esto es una falta de reconocimiento de la realidad. La realidad es lo que es y no puedes crear tu propia realidad. Así que hubo alguna vez un momento para no dar vuelta a los vagones, sino que para confiar en el poder del Evangelio. Ahora nada más te va a ayudar. ¿Qué debe ser la iglesia en medio de una generación que llama al mal bien y al bien mal? Una sociedad que quiere que aceptemos múltiples géneros. La sexualización de nuestros niños han armado un sistema de justicia y promoviendo el aborto como atención médica. ¿Cómo podemos nosotros, como cristianos, discipular a nuestra familia en esta generación? ¿Cómo mantenemos a nuestros hijos, los corazones de nuestras hijas? ¿Cómo protegemos a los hombres jóvenes y a las mujeres jóvenes? ¿Cómo protegemos sus corazones en medio de esta locura? En medio de un día y de una era como esta. ¿Cómo hacemos esto cuando estamos haciendo discípulos en medio de una era que se caracteriza por la absoluta locura? El mundo ha celebrado el pecado y a medida que esta nación se aleja más y más de la verdad de la palabra de Dios, nosotros, los fieles, proclamaremos la verdad a costa de lo que pueda surgir y lo que vendrá en nuestro camino, como lo es la persecución, como lo promete las Escrituras. Jesús dice en Juan 15, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra». Pusimos un artículo en el sitio web del seminario sobre la homosexualidad. En cuestión de horas, recibimos una carta. Nos ordenaban cesar y desistir inmediatamente o enfrentar una demanda muy severa. ¿Podríamos ser demandados por tomar esa posición? Absolutamente. Las compañías de seguros que brindan seguros de responsabilidad civil para las iglesias, para que estemos protegidos contra las demandas, comienzan a decir que no aceptemos la responsabilidad de las demandas. Por cuestión de matrimonio homosexual o entre personas del mismo sexo, la iglesia está allá afuera, sola.
Llegará un momento en el que los cristianos ya no podrán predicar el Evangelio sin enfrentar posibles demandas, porque en el futuro muy cercano todo comportamiento moral será ilegal y hablar en contra de ello sería odioso, sin amor e ilegal. Por lo tanto, la Iglesia de Jesucristo, los cristianos que son suficientemente audaces para decir la verdad y llamar a los pecadores al arrepentimiento, serán el enemigo público número 1, serán el objeto de la sociedad, una sociedad que está fanfarroneando, arrogante, aborrecedores de Dios, se complacen en su pecado y caminan a ciegas sobre la madera de sangre que conduce a la destrucción. Así que nosotros, como cristianos, somos la minoría, pero siempre hemos sido la minoría. Acabamos de tener un respiro en nuestra pequeña parte de la historia humana. Estamos definidos en las maravillosas palabras inspiradas de Pedro, como un pueblo separado, como una nación santa. Cristo es nuestro Rey. Las Escrituras son nuestra ley. Y en formas que no han sido ciertas en el pasado, las escrituras y las leyes de nuestro país ahora chocan frontalmente con todo. Todo lo que es piadoso y bíblico, en algún momento en esta nación, chocarán frente a frente con un sistema depravado, lleno de mentiras. Por ejemplo, el estado de California está tratando de aprobar una nueva orden que literalmente va a prohibir la venta de la Biblia. Y el motivo que dicen ellos es porque la Biblia tiene un lenguaje que va en contra de una ley sexual desviada. Mire esto. Pasamos de tener una discusión sobre, ya sabes, cuáles eran las prácticas sexuales aceptables y luego ir a una discusión sobre quiénes son los compañeros del matrimonio aceptable y ahora una discusión sobre qué es un hombre y qué es una mujer. Y todo eso va al corazón de una simple pregunta. ¿Dios lo ha dicho? Porque si no lo ha hecho, entonces somos libres de tener esos argumentos y debates y mover los postes de la portería de vez en cuando. Pero si Dios lo ha dicho, estamos en problemas. Es triste decir que hemos llegado a un punto en que todos en esta sociedad repiten lo que dicta un grupo de LGTBQ y los que se niegan en cumplir han perdido. Y perderán también sus carreras y negocios. Y no suficiente con eso, también serán señalados de intolerantes y racistas. El relativismo moral. Esto siempre prevaleció en el reino de Satanás, pero aquí en los Estados Unidos hemos sido perseguidos de esto, en toda su ferocidad, pero ya no más. Y por cierto, la libertad religiosa no se promete a los cristianos, ¿verdad? La libertad no se promete a los cristianos. La persecución es la persecución. Así que lo que creo es que vamos a sentir que vamos a ser atacados de muchas maneras. Ya hay movimientos para eliminar el estado de exención de impuestos de las iglesias, para que lo que le das a la iglesia ya no sea deducible, por lo que le das a un cristiano ya no es deducible. Movimientos fuertes como Barry Lynn, quien encabeza una organización satánica hostil contra el Evangelio y contra toda la palabra de Dios, está haciendo todos los movimientos que puede para asegurarse de que las iglesias pierdan su estado de exención de impuestos. Y la manera que lo harán es comenzar a demandar y llevar a las iglesias a los tribunales sobre ese tema. El gobierno proporciona préstamos estudiantiles para estudiantes en universidades cristianas. Si esa escuela y esa universidad no afirman el matrimonio entre personas del mismo sexo y tienen inspiración abierta para homosexuales, puede cortar todo ese financiamiento, todas las becas que permiten a los estudiantes ir a la universidad. Esto va a venir. Disfrutamos como iglesia un hermoso campus, gran propiedad. No pagamos impuestos a la propiedad porque estamos libres de ese impuesto. ¿Cuánto tiempo permanecerá si no lo cumplimos? Somos el objetivo ahora. Estamos ahí. Y no hay engaño. Así es como realmente es. Ahora, solo para dejar en claro que no nos inclinamos ante el César. Nos inclinamos ante nuestro Rey. Un día, cada rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero hasta que ese día llegue, seremos acusados y perseguidos. Seremos quitados de todas las plataformas de las redes sociales debido a la verdad. Y en caso que no lo hayas notado, estos son los últimos días. La única buena noticia en medio de todo esto es que
nuestro Rey, está en camino. Entonces los últimos días vendrán tiempos de dificultad y, por cierto, estamos en esos últimos días, ¿amén? Esos días entre la primera venida del Señor Jesucristo y la última venida del Señor Jesucristo. Y es la naturaleza de estos últimos días lo que nos hace orar y decir, ven Señor Jesús. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Una sociedad que está completamente desatada en todos estos patrones de la miseria. Amados hermanos, en estos últimos días habrá un aumento de aquellos que hacen una burla de Dios, los que calumnian el nombre del Señor Jesucristo. Fue impactante para mí ver a estos hombres burlándose de Jesucristo y del cristianismo, pero a la misma vez también es impactante saber que el único, el que realmente puede librarlos de su destrucción, es aquel que también ha propuesto un día burlarse de ellos. Dice la Biblia algo aterrador: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si los hombres no se arrepienten y se alejan de sus burlas, les puedo garantizar que un día dejarán de estarse burlando. Un día no serán ellos los que estén aplaudiendo y riéndose y burlándose de Dios. En cambio, estarán en completa y eterna angustia cuando escuchen el veredicto final de Dios. Así que el gran pecado de América, el gran pecado de Europa, siglos de predicación del Evangelio rechazado tras rechazo, tras rechazo, tras rechazo, del que es más preciado a los ojos de Dios, su Hijo. Estar bien con Dios, ya seas un individuo o una nación, tiene que ver con amar a su Hijo. Satanás está llevando al infierno a todas las personas y a todas las naciones que rechazan al Hijo de Dios. Pero la buena noticia es que no es demasiado tarde para dar la vuelta. Nunca es demasiado tarde para correr hacia el Salvador, al Señor Jesucristo. Incluso si crees que estás condenado, Él está cada vez más cerca. Él puede perdonar todos tus pecados si solo te arrepientes y te alejas de ellos y pones tu fe en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza, y mientras hay aire en tus pulmones, mientras tu corazón aún sigue latiendo, corre hacia el trono de la gracia y encontrarás oportuno socorro para tu pobre alma.